Esta es la segunda clase, segunda clase de osteoarticular. Va a estar dividida en 4 tópicos. Los 2 primeros un poco más largos, los traumatismos y la patología de la columna vertebral. Los 2 últimos más cortos, las necrosis óseas vasculares y la identificación de la osteoporosis. Vamos a empezar con los traumatismos. Y el tópico de traumatismo va a estar a su vez dividido en 3 partes. En la primera vamos a ver conceptos generales de fracturas y luxaciones. En la segunda vamos a ver las lesiones traumáticas más frecuentes por localización, y finalmente vamos a ver otras fracturas más específicas. En cuanto a conceptos generales de las fracturas, una fractura es una solución de continuidad de la cortical de un hueso. Parcial o total, pero tiene que comprometer la cortical de un hueso. Y una cuestión muy importante es que para el diagnóstico radiológico se necesitan 2 incidencias ortogonales. Ortogonales significa que están separadas por 90 grados. O sea, lo clásico es hacer una de frente y una lateral. Esas son ortogonales. Esto es muy importante porque la imagen radiológica es bidimensional. Entonces este es un niño que tiene una fractura de la diáfisis del tercio medio de la diáfisis del fémur, y para ver la separación de los fragmentos es necesario tener 2 incidencias ortogonales, porque en una de ellas se pueden superponer. Cuando describimos fracturas, se pueden describir en base a 4 elementos. El primero de ellos es el número de fragmentos. En cuanto al número de fragmentos, pueden ser simples o multifragmentarias. En cuanto a la dirección del trazo de fractura, la fractura puede ser transversa, longitudinal, oblicua o espiroidea. En cuanto a la relación que queda entre los fragmentos, se puede hablar de desplazamiento, si es que hay una desalineación de los fragmentos. Se puede hablar de acortamiento o encastramiento, o de angulación. Y en cuanto a la relación con el medio externo, las fracturas pueden ser cerradas o abiertas. Entonces, esta fractura es una fractura multifragmentaria. Tiene varios fragmentos. Ustedes ven un fragmento aquí, otro acá, otro acá. Es una fractura multifragmentaria de dirección espiroidea. Tiene una dirección bastante irregular, en la cual hay, en cuanto al desplazamiento, hay un ligero hundimiento del platillo tibial interno, y es una fractura cerrada. Es muy importante ver el desplazamiento de la fractura, y en esto el tema de las incidencias ortogonales es muy importante. La descripción del desplazamiento está dado por lo que ocurre con el fragmento distal. Esta, por ejemplo, a la de abajo, una radiografía lateral de codo, una fractura supracondílea del codo. El desplazamiento es posterior, porque el fragmento distal está desplazado hacia atrás. En este caso está una radiografía lateral de la muñeca. La B significa volar y la D significa dorsal. La angulación es, por lo tanto, dorsal, porque el fragmento distal está angulado hacia dorsal. Y en este caso, este fémur tiene un desplazamiento anterior, porque esto es anterior, esto es posterior, y el fragmento distal se va hacia adelante. Una luxación es una pérdida permanente de la relación anatómica normal de superficies articulares. La clásica es la del hombro. Es la luxación más frecuente que tenemos en el cuerpo. La cabeza humeral, acá se ve perfectamente lo que ocurre. La cabeza humeral se dirige hacia adelante y hacia abajo, y no puede más volver porque se encuentra con el reborde anterior de la glena. Por eso es que es necesario reducir, estirando primero el húmero para que esto pueda volver a colocarse en su lugar. Las luxaciones también llevan el nombre, o sea, el desplazamiento de la luxación también depende del fragmento distal. Por ejemplo, esta luxación es una luxación posterior del hombro, del codo, porque el fragmento distal se desplazó hacia atrás con respecto al húmero. Y esta primera es una luxación anterior del hombro, porque la cabeza humeral se desplazó, que es el fragmento distal de la articulación, se desplazó hacia adelante. De acuerdo a la localización, hay lesiones que son más frecuentes, y vamos a ver estas. En el hombro, la lesión más frecuente es la luxación.
El 50% de las luxaciones que se producen en el hombro y la mayor parte de ellas son anteriores. Las posteriores son raras. Un 3% de las luxaciones, en un 3% de los casos la cabeza humeral se desplaza hacia atrás con respecto al omóplato. El diagnóstico es muy fácil en el caso de la luxación anterior, de hecho clínicamente es muy fácil. En el caso de la luxación anterior puede haber una fractura asociada y una lesión del labrum. El labrum es un rodete cartilaginoso que rodea la glena humeral y que casi siempre se lesiona o muy frecuentemente se lesiona la luxación anterior. Cuando la cabeza se va hacia adelante arranca el labrum y esto hace que si hay lesión del labrum la recidiva explica la recidiva de las luxaciones. La luxación posterior es de diagnóstico difícil, vamos a ver por qué. Y recordar que estas luxaciones posteriores se producen casi exclusivamente en dos circunstancias, en las convulsiones y en las electrocuciones. La luxación anterior es fácil de diagnosticar porque la cabeza humeral se desplaza no solo hacia adelante, sino también hacia abajo. Entonces es muy fácil de identificar la incongruencia articular, es muy evidente. Las fracturas no son raras, como en este caso, es una fractura muy extensa, digamos. Lo que ocurrió es que la cabeza humeral se desplazó hacia adelante, la cabeza humeral intenta retomar su posición, pero se encuentra con el reborde anterior de la glenoides del omóplato y esto provoca una fractura en la cabeza humeral. Para que ustedes dimensionen la intensidad del impacto que se produce en ese momento. La luxación posterior, sin embargo, es más difícil de diagnosticar porque la cabeza humeral no se desplaza inferior o superiormente, se desplaza solo en el sentido posterior. Por lo tanto, puede parecer todo normal y el diagnóstico requiere hacer unas incidencias que son verticales, digamos, que muestran la relación articular desde arriba para abajo. Y ahí se ve que la cabeza está desplazada hacia atrás. También tiene una fractura, pasa lo mismo, la cabeza se va hacia atrás, trata de volver, pero se encuentra con el omóplato y sufre una fractura en muchas, no siempre, pero en muchas circunstancias. Siempre, fíjense, esta es la radiografía de frente, lo único que llama la atención es un ensanchamiento en la interlínea articular. Sin embargo, cuando hacemos la incidencia esta axial de arriba para abajo, vemos que la cabeza humeral está completamente desplazada hacia atrás, está fuera de lugar. En el hombro también son muy frecuentes las lesiones del manguito rotador. El manguito rotador es un conjunto tendinoso que cubre totalmente la cabeza humeral y que está compuesta por los tendones de 4 músculos que son de delante atrás del subescapular, el más anterior de todos, el supraespinoso, el más superior de todos, y en la cara posterior de la cabeza humeral están el infraespinoso y el redondo menor. Esto forma como un casco tendinoso alrededor de la cabeza humeral. Resulta que las tendinopatías de esta región son extremadamente frecuentes y la tendinopatía crónica lleva a rotura. La patología es muy frecuente en los Estados Unidos. El dolor de hombro es la cuarta o quinta causa de consulta y la mayoría de estos casos se deben a lesión del manguito rotador. La rotura es, como dije recién, casi siempre degenerativa. La rotura traumática se asocia muchas veces a luxaciones en personas mayores. El diagnóstico de rotura se hace por ecografía o por resonancia. Acá hay a la izquierda hay un esquema sobre el manguito rotador. Esta es la cabeza humeral. Este es el tendón del supraespinoso, que es el que más frecuentemente se lesiona porque es el que se desliza entre el acromion y el húmero, por lo tanto el que más impacto sufre. En ecografía se ve la rotura como un agujero en el tendón. Acá esto negro ecogénico es líquido. El tendón está retraído a aproximadamente 1 centímetro de su inserción en el troquíter. Esta es una rotura extensa, pero las roturas pueden ser más pequeñas y parciales como en este otro caso. La resonancia muestra también magníficamente bien la rotura, como en este caso que el tendón del supraespinoso está roto en forma completa y retraído unos milímetros de su sitio de inserción. En el
pasamos al codo. En el codo hay, en los adultos, la lesión más frecuente es la fractura de la cabeza al radio. La mitad de las lesiones del codo son fractura de cabeza al radio en los adultos. Y en los niños la lesión más frecuente es la fractura supracondiliar húmero. Es de hecho la fractura más común en el niño es la supracondiliar húmero. Estas dos lesiones pueden ser difíciles de diagnosticar por radiología y nos sirven signos accesorios. Uno de ellos es el signo de la almohadilla grasa, que se ve en ambas eventualidades, tanto en la fractura de la cabeza al radio en el adulto como en la fractura supracondiliar húmero. Y en esta última, en la supracondiliar húmero, además hay un signo que vamos a ver, que es la línea de la cortical anterior. Vamos a empezar con el signo de la almohadilla grasa. La almohadilla grasa es esto que está acá delante de la sinovial. En rojo está la sinovial de la articulación. Hay una sinovial anterior y una sinovial posterior. E inmediatamente superficial con respecto a la sinovial hay en ambos lados almohadilla grasa. La que más nos sirve es la almohadilla grasa anterior. En condiciones normales, la almohadilla grasa se ve en forma de una fina línea grasa. Si ustedes recuerdan la primera clase que hablaba de las densidades radiológicas, de las 5 densidades radiológicas, una de ellas es grasa, o sea, aire, grasa, partes blandas, hueso y metal. Bueno, la grasa es diferente a partes blandas, por eso se puede ver en forma de una línea un poco más oscura que las partes blandas por delante del extremo distal del húmero. ¿Qué pasa cuando hay derrame articular? Y cuando se fractura la cabeza al radio o cuando hay una fractura supracondilia, siempre hay derrame articular. Cuando hay derrame articular, la sinovial se va a ensanchar y va a desplazar la grasa hacia arriba. Como vemos en este ejemplo, la sinovial acá dibujada en amarillo se separa porque está llena de líquido y desplaza la grasa hacia arriba, dando lugar a un signo que se llama almohadilla grasa anterior o signo de la vela. Como se ve aquí en este paciente que tiene una fractura en la cabeza al radio muy sutilmente visible en esta incidencia de frente, pero la incidencia lateral nos está hablando de que algo está pasando, que hay una que hay líquido en la articulación, porque está la sinovial que desplaza la grasa que adopta una forma triangular al verse desplazada hacia arriba. Muchas veces en la práctica diaria uno no ve la fractura en la cabeza al radio, pero sospecha por este signo y solicita una tomografía para confirmar. Este es otro ejemplo, un paciente en el que no se ve de esto estamos hablando acá, no se ve la fractura, no se logra ver por radiología, sin embargo el signo de la almohadilla grasa está presente, por lo tanto esto es indicación de tomografía y la tomografía sí encontró una pequeña fractura. Para las fracturas supracondilias del niño, repito, las más frecuentes en la población pediátrica, este signo es muy útil, es el signo de la cortical anterior. Normalmente, si trazamos una línea a través de la cortical anterior del húmero en una incidencia de perfil, esta línea va a cortar el núcleo de osificación del epicóndilo, lo que se llama capitellum en inglés. Va a cortar por la mitad, va a pasar a través del tercio medio del núcleo de osificación. Cuando hay una fractura supracondilia, hay un desplazamiento posterior del fragmento distal, entonces esta línea va a pasar por el tercio anterior o incluso por delante del núcleo de osificación. Esto es lo que ustedes ven a la izquierda, es un paciente con una interlínea normal. Si yo trazo una línea a través de la cortical anterior, esto va a pasar por el tercio medio del núcleo de osificación del epicóndilo, digamos, ¿verdad? Sin embargo, en este paciente, si yo trazo una línea anterior, pasa por delante de esto, lo cual sugiere que esto está desplazado hacia atrás y que hay una fractura a pesar de que esta no es visible. Este es otro ejemplo, acá sí se ve la fractura, esta es la fractura transversa supracondilia, y cuando vemos la incidencia de perfil vemos que la línea pasa por delante del epicóndilo. Igual que en este caso donde el trazo de fractura se ve en esta incidencia de perfil.
En los niños también se ve el signo de la almohadilla grasa, como se delimita perfectamente en esta incidencia de perfil, en que la grasa tiene una forma triangular, signo de la vela o signo de la almohadilla grasa, lo cual nos está orientando a pensar de que hay una fractura, a pesar de que esta no es visible en la radiografía. En la muñeca, la fractura de Coles es extremadamente frecuente en las mujeres mayores. Es una fractura transversa al extremo distal del radio, se produce por caída sobre la palma de la mano. Es una fractura al extremo distal de la cabeza del radio con desplazamiento dorsal. En los jóvenes, en las personas mayores, la fractura más común de muñeca es la fractura de Coles. En los jóvenes, la fractura más común es la del escafoides, que es muy importante que veamos porque es una fractura difícil en ocasiones de diagnosticar. El signo clínico nunca hay que olvidar, es el dolor a la palpación de la tabaquera anatómica. Y esto hay que tener presente cuando encuentran. Sospechar la posibilidad de una fractura de escafoides. Esta es una fractura de Coles, típica fractura transversa del extremo distal del radio, con una angulación dorsal del fragmento distal. Personas mayores, generalmente mujeres, y de acuerdo al grado de angulación, esto se reduce quirúrgicamente o no. En cuanto a la fractura del escafoide, un paciente con fractura del escafoide, ustedes no se ve nada, la radiografía es estrictamente normal. Estas fracturas por radiología se ven a las 2 o 3 semanas, cuando ustedes saben que el mecanismo de reparación de la fractura, en la reparación, lo primero que ocurre es una actividad de los osteoclastos, y los osteoclastos reabsorben los bordes de la fractura y ahí se ensancha la línea de la fractura y se logra ver. Entonces aparece el trazo a las 2 o 3 semanas. Hay formas de hacer el diagnóstico de forma inicial, y es haciendo una resonancia magnética. La resonancia magnética muestra de entrada el trazo de fractura. Fíjense acá, el escafoides está blanco por edema, está hiperintenso, y se ve el trazo de fractura hipointenso, en este caso a través del tercio medio del hueso. En pelvis, cadera y fémur voy a pasar rápido porque esto van a ver, para no superponerme con la cátedra de ortopedia, de traumatología, que les va a hablar de esto. Las fracturas de cadera son extremadamente frecuentes y están muy relacionadas a osteoporosis, igual que las fracturas de Coles. Por eso se ven en mujeres mayores con mayor frecuencia. En cuanto a rodilla, las lesiones de rodilla más frecuentes están dadas, no corresponden a estructuras óseas, sino corresponden a ligamentos y a meniscos. Y sobre todo se tiene mucho miedo a la rotura del cruzado anterior y a la rotura de los meniscos. Ambas lesiones se diagnostican por resonancia magnética. A la izquierda tienen una incidencia sagital normal, donde ven el cruzado anterior. La denominación de los cruzados está dado por su inserción tibial. El cruzado anterior es el que se inserta más adelante en la tibia, y el cruzado posterior el que se inserta más atrás en la tibia. Entonces el cruzado anterior va del extremo anterior de la tibia al fémur. En este caso está íntegro. Acá se ve parcialmente el cruzado posterior. En este otro caso, el cruzado anterior falta, está roto. El diagnóstico se hace por una falta de visualización del cruzado anterior. Y en cuanto a las lesiones meniscales, también se ven por resonancia fácil. Digamos, este es un menisco normal, la famosa imagen en corbata, en la corbata moñito, con señal homogénea, sin fractura. Y en este otro paciente, este es el menisco externo, porque acá está la cabeza del peroné. Tiene una fractura horizontal en el cuerpo posterior y una fractura vertical en el cuerpo, sin desplazamiento. Vamos a pasar a otras fracturas más específicas. Vamos a hablar de las fracturas en los niños, de las fracturas patológicas y por insuficiencia, y de las fracturas avulsiones. En los niños hay que tener en cuenta algunos detalles. Primero, en los niños es muy frecuente ver una fractura en tallo verde. La fractura en tallo verde implica que una cortical está rota y la otra intacta. Y esto se explica por la elasticidad que tiene el hueso en los niños. Así como ocurre con una madera verde, que uno puede romper un borde de la madera y el otro no. Si yo trato de romper una rama seca, no voy a poder romper un solo borde. Al romperse se va a romper totalmente. Bueno, esto pasa, esta diferencia se ve entre los niños y los adultos.
La otra cuestión muy importante es que los niños tienen cartílago de crecimiento y el cartílago de crecimiento es una zona débil a través de la cual las fracturas pasan, ¿verdad? Las fracturas que comprometen el cartílago de crecimiento se van a clasificar según una clasificación que se llama Salter-Harris. Vamos a ver esto. Por otro lado, los niños tienen alto potencial de remodelación. Es raro que se compliquen, que las fracturas no consoliden y vaya a pseudoartrosis. Ahora hay que tener en cuenta que si la fractura compromete el cartílago, la metáfisis, esto puede puede afectar al cartílago y generar trastornos después. La otra cuestión es que los niños como tienen cartílago, estos cartílagos pueden simular fracturas. Y hay que siempre tener en cuenta que si hay dudas, hacer el otro lado. Se usa el otro lado para comparar. Muchas veces se diagnostican falsamente fracturas que corresponden simplemente al cartílago, que es normal. Haciendo el otro lado uno se da cuenta de esto. Vamos a ver la fractura en tallo verde. Esta es una fractura típica en tallo verde. Fíjense, la cortical anterior está rota, la posterior está intacta y el hueso queda doblado. Esto se ve solamente en los niños que tienen huesos muy elásticos. Este es otro ejemplo, a veces quedan incluso muy incurvados, pero la cortical posterior está intacta. En cuanto a las fracturas que comprometen la metáfisis, se van a clasificar según Salter-Harris en 5 tipos. En el tipo 1, la fractura compromete solamente el cartílago. Son difíciles de diagnosticar por radiología. Se va a ver un ensanchamiento de la metáfisis. Prácticamente se puede diagnosticar solo si tenemos el otro lado para comparación. La fractura de tipo 2, hay una fractura del cartílago, pero además de la diáfisis. Es cartílago más diáfisis. La tipo 3 es cartílago más epífisis. La tipo 4 es cartílago más diáfisis y epífisis. Y la tipo 5 es una fractura con presión por caída, por ejemplo, parado en la tibia. Estas son imposibles de diagnosticar por radiología, se pueden ver solo por resonancia magnética. Esta es una fractura, del radio y del cúbito. La fractura del radio compromete la epífisis y la metáfisis. Esto no se ve, la fractura del cartílago obviamente no se ve, pero seguro hay una fractura del cartílago y esto hay que inmovilizar. En el gráfico corresponde a esto. El trazo de fractura compromete la diáfisis y en este caso el cartílago. Probablemente la fractura hace esto y sale por aquí. Este es otro ejemplo. Se ve la fractura vertical en la epífisis, pero acá también está ensanchado este cartílago. O sea, la fractura viene por aquí y sale por la epífisis. Corresponde al tipo 3 de Salter-Harris. Las fracturas patológicas por sobrecarga y por insuficiencia son fracturas que no son secundarias a un trauma violento. Las patológicas son aquellas que se producen por un trauma mínimo en un hueso patológico, que aloja generalmente un tumor. El tumor obviamente no tiene hueso, no tiene calcio, come hueso, entonces cualquier trauma mínimo va a producir una fractura a través del mismo. Este es un ejemplo. Este paciente tenía un quiste que resultó ser un quiste óseo benigno simple y haciendo un saque de tenis sintió un dolor, un movimiento totalmente habitual y se ve la fractura porque el hueso está totalmente debilitado por este quiste, entonces ese traumatismo mínimo produjo esta fractura. Esta es una fractura patológica. Las fracturas por sobrecarga se llaman también fracturas de estrés. En estas fracturas el hueso es normal, pero el paciente o el hueso que se va a fracturar es sometido a un traumatismo, a pesar de ser mínimo, repetitivo e inhabitual, que el paciente no estaba acostumbrado a hacer. Por eso se ven en la marcha de los militares, los que entran al servicio militar, o en las personas que se ponen a hacer, o en deportistas que aumentan la carga de entrenamiento. Se producen generalmente en los miembros inferiores. Este es un ejemplo clásico, la fractura del segundo metatarsiano. No hay desalineamiento, el diagnóstico se hace por aposición perióstica, como se ve acá. Y este es otro ejemplo, la fractura del cuarto metatarsiano, el diagnóstico se hace por aposición perióstica.
Esta era una paciente que se puso a hacer mucha gimnasia y terminó teniendo dolor en el pie y el diagnóstico fue una fractura de estrés. Estas fracturas pueden ser incluso en la tibia y ser bastante grandes. Hay veces que son difíciles de diagnosticar. Esta del calcáneo es típica y se diagnostica solamente por esta esclerosis vertical lineal. Las fracturas por insuficiencia, también el traumatismo es mínimo, pero al contrario de las fracturas de estrés, el hueso es osteoporótico. El hueso es osteoporótico. La fractura clásica y temida en la osteoporosis es la fractura del aplastamiento vertebral. En este caso hay dos aplastamientos. Esta es L5, 4, 3, 2, 1. El platillo inferior de L1 y el superior de D12 están aplastados en un paciente que tiene poquísimo hueso. Normalmente, y esto es obvio, la opacidad, la densidad de la vértebra del hueso es mayor que la del disco. Si la densidad del hueso, de la densidad del cuerpo vertebral es igual o peor aún, menor que la del disco, estamos frente a una osteoporosis. Estas son aplastamientos osteoporóticos. Para que tengan idea, esta señora tuvo estos aplastamientos, se iba en un coche y se cayó el coche en un bache y eso motivó los aplastamientos. Son traumatismos mínimos. Las fracturas de la cadera son también fracturas por insuficiencia. No se producen por un traumatismo severo. Y de hecho hay una teoría ahora que sugiere que la persona no se fractura porque se cae, sino se cae porque se fractura. O sea, el hueso está tan débil que en un momento dado se fractura y ahí la paciente se cae, contrariamente a todo lo que se pensó siempre. Las fracturas avulsiones son fracturas que se producen por arrancamiento de un fragmento óseo, por tracción de un tendón o un ligamento. Estas fracturas pueden tener importancia en los niños. Fíjense la edad del paciente. El paciente tenía 14 años en el momento del traumatismo, zurdo, pateó un balón y la contracción súbita del recto anterior, el tendón del recto anterior del muslo, que es el músculo que usamos para chutar, se inserta en la espina ilíaca anteroinferior y la tracción hace que un fragmento del hueso se desprenda. En los niños, el segmento más débil de todo el sistema es el cartílago que separa el núcleo de osificación del resto del hueso. Por lo tanto, estas avulsiones se producen de esta manera. Esta es la tomografía que muestra la avulsión del fragmento. La fractura del quinto metatarsiano son por torcedura al pie, también son fracturas de avulsión. Aquí se inserta el tendón del peroneo lateral corto y al haber un traumatismo por inversión del pie, el peroneo lateral corto estira este fragmento y produce la fractura. Por último, antes de terminar el tema de trauma, les muestro esto. Esta es una radiografía de un antebrazo y lo que ustedes ven acá son fragmentos de vidrio. Siempre recuerden esto, el vidrio tiene plomo en su composición, por lo tanto el vidrio es hiperdenso. Y un problema muy común en la sala de urgencias ocurre en los pacientes que se cortaron con vidrio y uno no sabe si hay o no fragmentos adentro. Una radiografía simple puede ayudar. El segundo tópico de los 4 es la patología de la columna vertebral. Para evaluar la columna vertebral tenemos las opciones que vemos ahí. Podemos hacerlo radiológicamente por resonancia o por tomografía. El inconveniente de la radiografía es que nos muestra es una imagen bidimensional para una estructura que es bastante compleja desde el punto de vista anatómico, para estructuras que son complejas desde el punto de vista anatómico como son las vértebras. La resonancia es sin duda el método de elección porque puede mostrar tanto las estructuras óseas como las partes blandas que están dentro y fuera del canal. Y la tomografía tiene mucha utilidad en los traumatismos y también se puede usar cuando no hay posibilidad de obtener una resonancia magnética por algún motivo. Esto es lo que les decía, que la anatomía de las vértebras es bastante compleja para ver todo sumado en una imagen bidimensional, lo cual limita un poco la radiografía. La radiografía de hecho se usa mucho, pero
se usa mucho, pero cuenta con esta limitación. Las vértebras van variando de morfología de acuerdo al lugar, pero todas comparten todas tienen en común un cuerpo, o sea, elementos anteriores, digamos, elementos anteriores que incluyen el cuerpo y las apófisis transversas, y elementos posteriores que incluyen las espinosas y las articulaciones, las articulares o las interapofisarias posteriores. Los cuerpos se van a articular entre sí, o sea, hay una articulación entre los cuerpos que están separados por discos, y hay una segunda articulación, esta última sinovial, consinovial, que es la que se produce entre las articulares posteriores. La radiografía da imágenes de este tipo. Tienen mucha utilidad, se pueden ver aplastamientos, se pueden ver alteraciones de la alineación, etcétera, tumores. Bueno, juzgar, todo se superpone en una imagen bidimensional. Esa es la principal limitante. La resonancia muestra tanto las estructuras óseas, como vemos acá en los cuerpos vertebrales, como las partes blandas que vemos acá dentro del canal, en una imagen que es tridimensional finalmente, porque podemos discernir exactamente bien en qué lugar está la patología. Y la tomografía, acá tenemos ejemplos de una reconstrucción sagital, una coronal y una axial de la columna lumbar. Es muy útil para evaluar el componente óseo de la columna vertebral. En cuanto a la patología, vamos a ver primero la enfermedad discal degenerativa. La enfermedad discal degenerativa afecta el disco, que tiene dos componentes. El disco tiene un núcleo pulposo, que es una gelatina adentro, rodeada o contenida por lo que se llama el anillo fibroso. En el proceso de envejecimiento del disco, lo primero que ocurre es una deshidratación del núcleo pulposo. El núcleo pulposo es una gelatina como la que hay, por ejemplo, en las plantillas de los campeones que sirven para correr, de corredores. Y de la misma manera que envejece la gelatina en esas plantillas, envejece en el disco. La gelatina, el núcleo pulposo, pierde su característica, su flexibilidad, se resquebraja y pierde elasticidad. Y al perder elasticidad, pierde capacidad de absorción de peso, de shock, y pierde altura, se aplasta. Al perder altura, se abomba. O sea, el disco disminuye su altura craneocaudal, se abomba, y al mismo tiempo hay un proceso de degeneración del anillo externo. El anillo externo, que es fibroso, también puede alterarse. Esto es lo que la resonancia muestra espectacularmente bien. Si ustedes ven esta imagen acá, a la izquierda hay un T1 y a la derecha un T2 en sagital, un T2 con supresión de la grasa, una secuencia que se llama STIR. En esta se ve, resalta el líquido. Si ustedes ven el canal, el líquido cefalorraquídeo sale hiperintenso. Por lo tanto, esta es una secuencia que resalta el líquido. Si ustedes ven los discos L1, L2, L2, L3 y L3, L4, salen hiperintensos porque la gelatina es líquido finalmente. Entonces salen en hiperseñal. Sin embargo, los discos L4, L5 y L5-C1 están hipointensos. Y esto traduce deshidratación del núcleo pulposo, que es el primer fenómeno degenerativo, la deshidratación del núcleo pulposo, y a partir de ahí el disco va a degenerar. Fíjense que el disco está hipointenso, lo cual traduce deshidratación, y disminuyó de altura. La altura del espacio L3, L4, que debería ser menor al espacio L4, L5, es mayor, porque acá se aplastó, el disco ya sufre un proceso de aplastamiento. Y de abombamiento, que se ve a la derecha. A la derecha, abajo, se ve un disco normal que tiene una ligera concavidad siempre. El disco normal tiene una ligera concavidad. Sin embargo, el disco de este nivel tiene una ligera convexidad, lo cual muestra que ya empezó a aplastarse.
Y eso puede ser, ese proceso puede ser más importante que lo que vimos, que era muy sutil finalmente. En este caso, el abombamiento discal es mucho más importante, ya compromete el calibre del canal, como se ve en esta reconstrucción, en esta imagen sagital, el abombamiento global del disco. La patología degenerativa también se puede ver en forma indirecta en la radiografía. Y el signo indirecto es que disminuye el espacio discal, el espacio intervertebral. Normalmente en una columna en incidencia de perfil, los espacios intervertebrales van aumentando hacia abajo. O sea, el espacio L2, L3 tiene que ser mayor al espacio L1, L2. Y así sucesivamente hasta L4, L5. L5, C1 tiene que ser igual a la mitad de L4, L5. O sea, L5, C1 es menor, pero tiene que ser al menos igual a la mitad de L4, L5. Fíjense que el espacio L3, L4 y el espacio L4, L5 están disminuidos, sobre todo este L3, L4 acá en el sector posterior. Y si están disminuidos es que el disco está aplastado, porque el espacio que vemos como claro en realidad es disco intervertebral. En la tomografía muestra lo mismo en mayor detalle. Muestra, fíjese, el espacio casi inexistente acá en L2, L3 y está disminuido en todos los demás niveles. Aparte hay gas. El disco al degenerar puede presentar gas en su interior. Esa es una de las características y se ve muy bien en tomografía computada. Aparte, como cualquier proceso degenerativo artrósico, los cuerpos vertebrales generan osteofitos, como se ve en las artrosis. Los osteofitos también pueden incidir en los diámetros del canal y de los forámenes por donde salen las raíces nerviosas. La hernia discal puede ser degenerativa o traumática. El concepto de hernia discal está dado por una hernia del núcleo pulposo a través de una fisura al anillo fibroso. El anillo fibroso que rodea el núcleo pulposo puede fisurarse por un trauma agudo, una hiperflexión aguda o un trauma deportivo, o puede ser consecuencia de un proceso degenerativo que resquebraja el anillo fibroso y finalmente lo fisura. Las hernias discales se producen siempre en lugares donde la columna es móvil. Y la movilidad es mayor en la columna vertebral normal de C4 a C7 en la porción baja de la columna cervical y en la porción baja de la columna lumbar. Son rarísimas las hernias en la columna dorsal, que hay muy poca movilidad intervertebral en la columna dorsal. Se ve en los lugares móviles. El núcleo pulposo que migra a través de la fisura del anillo fibroso puede quedar adherido al disco o puede ser extruido y separarse del disco y ir dentro del canal. El mejor método diagnóstico para la hernia discal es la resonancia magnética, aunque la TAC tiene una eficacia casi similar solo en columna lumbar. En columna cervical casi no tiene utilidad. La radiografía no tiene utilidad para hacer el diagnóstico de hernia propiamente. La hernia vamos a ver como un material, como una protrusión focal, no global como vimos en la degeneración discal, una protrusión focal en un punto del disco hacia el canal. En este caso ven que hay un pedazo de disco que está invadiendo claramente el canal, y siempre hay que ver la incidencia axial, porque esta es la que muestra que el carácter de la protrusión es focal y no global como uno debería esperar en una patología degenerativa. Fíjense en la incidencia axial, esta protrusión discal focal que sugiere una hernia, y esta en la incidencia coronal como el material discal está ocupando ampliamente el canal y comprimiendo las raíces que emergen. Lo mismo en este caso, acá a la izquierda una secuencia T1, el líquido sale hipointenso, y a la derecha una secuencia T2, el líquido sale hiperintenso. En la secuencia T2 se ve que los dos últimos discos lumbares están deshidratados, son hipointensos, y en L4, L5, en ambos hay una protrusión discal focal sugerente de hernia que se ve en esta incidencia axial. Esto puede ocurrir también en columna cervical. Este es un ejemplo de columna cervical normal. Ninguno de los discos presenta protrusiones anómalas. El cordón medular
está rodeado totalmente por líquido cefalorraquídeo, no hay nada comprimiendo el cordón ni las raíces. En un ejemplo, a la izquierda tenemos un T1, el líquido es oscuro, a la derecha tenemos un T2. Y esto es en el espacio C6 y C7 normal. Fíjense, este es un disco, el cordón medular, las dos raíces emergiendo en el nivel y los forámenes que no están ocupados. Este es un ejemplo de hernia discal. Hay dos hernias discales en los niveles. Esta es C2 con la apófisis odontoides, C3, C4, C5. Hay hernias de C5, C6 y C6, C7. Y estas hernias están a la izquierda porque en la incidencia axial vemos que el disco protruye e invade el foramen izquierdo, comprimiendo el saco dural, el cordón medular y la raíz, que a la derecha se ve una raíz adyacente al saco dural, a la izquierda la raíz no es identificada porque está comprimida por la hernia. La columna lumbar, la tomografía computada en columna lumbar también es bastante buena si no se puede tener resonancia por marcapaso o por algún motivo. Hay una cierta diferencia de densidad entre el disco y el hueso y la médula que permite identificar material discal, en este caso una hernia posteromediana. Las articulaciones posteriores también pueden ir a degeneración, a artrosis. Las articulaciones posteriores son articulaciones verdaderas, tienen sinovial y pueden sufrir artrosis y artritis, digamos. Las dos cosas pueden sufrir. Las articulaciones posteriores, cuando sufren artrosis, se hipertrofian y generan osteofitosis, y esto por el lugar donde están puede generar una estrechez de forámenes y también del canal. Habitualmente coexiste con patología discal degenerativa. Estas son las articulares posteriores. La articular posterior inferior de la vértebra superior se articula con la articular superior de la vértebra inferior. Esta es la imagen típica de las articulaciones posteriores en reconstrucciones sagitales, y en la incidencia axial se ven también perfectamente el espacio articular y los dos componentes de la articulación. Y esto es normal y esto es patológico. Fíjense, las articulares posteriores están hipertrofiadas con osteofitosis. La interlínea articular está pinzada, todos los elementos de la artrosis, pinzamiento articular, remodelación osteofítica, hipertrofia, etc. Comparen algo normal con algo patológico. Fíjense en estas reconstrucciones sagitales, la hipertrofia de las articulaciones, los osteofitos que se generan, el pinzamiento articular, y esta hipertrofia y osteofitosis impactan directamente en los forámenes. O sea, puede haber, la compresión radicular no es patrimonio exclusivo de la hernia discal. Estas patologías degenerativas pueden terminar dando compresión foraminal sin ningún problema. Como se ve aquí, ahí los forámenes están claramente comprometidos por este proceso artrósico que se asocia a patología discal degenerativa. Los discos tienen el espacio articular disminuido, hay gas intradiscal, hay osteofitosis también a nivel de cuerpos vertebrales. El canal estrecho es consecuencia generalmente de patología discal y articular posterior degenerativa, o una sola de ellas puede generar el canal estrecho. Canal estrecho significa disminución del diámetro del canal por debajo de 10 milímetros. Puede ser degenerativo, puede ser traumático. Un aplastamiento vertebral con invasión de material óseo hacia el canal también da canal estrecho. Y el degenerativo puede ser por enfermedad discal degenerativa o por articulares posteriores. La resonancia es el método de elección. La tomografía puede mostrar, fíjense, aquí está la incidencia axial a la izquierda. El canal mide 8,2 por 7,6 milímetros, está estrecho, esto tiene que ser igual o mayor a 10 milímetros. Y se produce por enfermedad degenerativa discal. El disco está
Hay un abombamiento discal degenerativo y hay también hipertrofia articulares posteriores que en conjunto producen este estrechamiento. En la incidencia axial, si medimos desde el borde posterior de este osteofito hasta el borde posterior del saco, hay claramente menos de 10 milímetros en todos los niveles. Esto es lo que se llama canal estrecho. Y el canal estrecho en sí comprime todo lo que está dentro. En cuanto a los traumatismos, saliendo ya de patología degenerativa, los traumatismos de la columna son poco frecuentes, pero pueden ser tremendamente importantes porque dentro del canal está la médula espinal y la lesión de la médula puede tener consecuencias importantes. Hay dos mecanismos más frecuentes de lesiones traumáticas y son la compresión axial, o sea, la compresión axial de arriba para abajo, que se da en la caída sobre la cabeza para la columna cervical o caída sentado o parado en la columna lumbar. Y el segundo mecanismo es la hiperflexión, típica de los accidentes de tránsito, el tronco se dirige hacia adelante en forma brusca. La tomografía es el método de elección para evaluar traumatismos, aunque si hay síntomas neurológicos que sugieran lesión del cordón medular, hay que progresar directo a una resonancia sin pérdida de tiempo. En la columna cervical es muy importante hacer el diagnóstico. Todo paciente traumatizado debería tener al menos una radiografía de perfil de columna cervical para descartar una lesión. Y si hay dudas en esta imagen, hacer una tomografía. De nuevo, si hay déficit neurológico, no perder el tiempo, ir directo a una resonancia. En columna dorso-lumbar, la lesión más común es la fractura aplastamiento por compresión axial. Caída sentado es lo típico. En caso de osteoporosis, el trauma es mínimo, como vimos en el ejemplo de la paciente que por estar en un auto y caída de bache tuvo aplastamiento vertebral y era muy osteoporótica. Lo fundamental cuando uno evalúa la columna dorsolumbar es ver cómo está el muro posterior, o sea, la cara posterior del cuerpo vertebral, porque esa cara posterior forma la cara anterior del canal. Y si se rompe, el material óseo puede protruir dentro del canal y comprimir la médula. De nuevo, igual que en todas las otras regiones de la columna, si hay déficit neurológico directo, hay IRM. Acá tenemos un ejemplo, una resonancia magnética. Fíjense la al paciente. Acá figuran dos edades. La edad 15 años es lo que tenía cuando se hizo el estudio, 19 años es la edad que tiene hoy, porque el sistema te pone la edad actual. El paciente tenía 15 años, tuvo un accidente de tránsito, hiperflexión, aplastamiento vertebral. Acá hay dos vértebras aplastadas. La columna tiene una jiba producto de este aplastamiento vertebral y el muro posterior se rompió en la vértebra superior y ahí abomba y ocupa el espacio del canal. Fíjense que en esta zona el cordón medular ya no está rodeado de líquido, no hay espacio y está comprimido, aunque no seccionado. Está comprimido, aunque no seccionado. En estos casos lo que hay que hacer es hacer una cirugía y tratar de corregir anatómicamente el defecto. En la incidencia axial se ve material discal. Este es el muro posterior. El muro posterior forma la pared anterior del canal por donde pasa el cordón medular y esto está bombado hacia el canal comprimiendo el cordón medular y el foramen derecho. En columna cervical la anatomía es bastante compleja como para ver ciertas lesiones en radiografía. Y la tomografía es espectacular. Fíjense, esta es una lesión muy sutil. Hay una fractura de la base de la apófisis odontoides sin desplazamiento. Es una fractura estable, o sea, tiene buen pronóstico. Acá se ve la fractura en la incidencia axial. Pero estas fracturas se ven solamente por tomografía computada y resonancia, obviamente, pero como no hay déficit neurológico, se hizo una tomografía. En los tumores de la columna vertebral, los más frecuentes son los metastásicos. En realidad hay dos: el mieloma múltiple, el tumor primario es mieloma múltiple, y las metástasis. Las metástasis son más frecuentes que el mieloma múltiple. Las metástasis óseas, recordar que las metástasis óseas ocurren
en la médula, ocurre más frecuentemente en huesos con médula roja, o sea, más vascularizados, y por lo tanto son frecuentes en la columna. Son frecuentes globalmente en la columna y en huesos grandes como fémur y columna, pelvis, fémur y húmero. Los tumores en la columna vertebral pueden manifestarse como fractura patológica, pueden ser osteolíticas, o sea, hipodensas hipodensas en tomografía, radiolúcidas en radiografía, o pueden ser osteoblásticas, más densas y radiopacas en radiografía. La mayoría de las lesiones son osteolíticas, como se ven mama, pulmón, riñones, mieloma múltiple, tubo digestivo, o pueden ser osteoblásticas, como es típico de la próstata. El diagnóstico de los tumores de columna se hace en general primero por centellografía, que muestra, no es un método tan específico, pero muestra globalmente todo el esqueleto óseo. El segundo método es la resonancia magnética, mucho mejor que la tomografía. Voy a mostrar un ejemplo de tomografía. Fíjense que hay lesiones osteolíticas en 2 cuerpos vertebrales. Lesiones osteolíticas en 2 cuerpos vertebrales. Esto es sugerente de metástasis. Acá se ve una laguna mal delimitada en un cuerpo vertebral, en otro cuerpo vertebral. Así se ven las metástasis óseas en tomografía. Y en resonancia lo que hay es un reemplazo de la médula. La médula tiene ciertas características. La médula tiene algo de grasa, entonces hiperintensa. Está en la secuencia T1, la médula es hiperintensa y es reemplazada por tumor. Lo que ocurre es que en vez de médula tenemos tumor, y ese tumor tiene una intensidad de señal diferente. Hay varias lesiones, acá hay una, acá hay otra, acá hay otra, y fíjense que en el tejido subcutáneo hay otra que tiene la misma intensidad de señal que lo que está en la vértebra, indicando que el tejido que se encuentra aquí o las células que se encuentran acá son las mismas que las que se encuentran en el hueso. En T1 las lesiones son hipointensas, en tanto que en este T2 con supresión grasa las lesiones son hiperintensas, pero tienen la misma intensidad, en la secuencia tienen la misma intensidad. En cuanto a la patología infecciosa, la infección en la columna se llama espondilodicitis. Le falta una N ahí al título, espondilodicitis. La infección entra a la columna por el disco. El material que se infecta es el disco. No se infecta el hueso. La infección del hueso es secundaria. Por sangre, los gérmenes llegan al disco y del disco se van a extender a los platillos adyacentes. La mayoría de los casos el germen es el estafilococo y la clínica asocia dolor. El dolor es muy importante y fiebre. El diagnóstico se hace por resonancia magnética, idealmente sobre todo en las fases iniciales, aunque tardíamente a partir de las 3 semanas, como siempre, la tomografía y la resonancia pueden hacer el diagnóstico. En la espondilodicitis, fíjense, vamos a razonar sobre esta resonancia magnética. Esta es una secuencia en T2, el líquido sale hiperintenso. Los discos este es un señor de 69 años, los discos, bastante mayor, los discos están hipointensos, excepto este disco L3, L4, que es hiperintenso y tiene una señal líquida. Esta hiperseñal es similar al líquido cefalorraquídeo, por lo tanto hay líquido dentro del disco. La presencia de líquido dentro del disco, si ustedes recuerdan la tomografía que acabamos de ver, la patología degenerativa puede formar gas, pero no forma líquido. Hay que pensar en una espondilodicitis. Este es un estadio inicial de espondilodicitis. Las vértebras todavía no están afectadas. Hay líquido dentro del disco. Ese líquido se ve en esta incidencia axial en forma de esta hiperintensidad. Esto es sospechoso de una espondilodicitis inicial. Más tardíamente, el hueso se va a ver afectado. Y acá ya no hay líquido, pero sí hay una colección epidural. El líquido, la pus en este caso, salió hacia el canal,
formó un absceso epidural que comprime el canal y el saco dural que está dentro. Aquí se ve lo que ocurre, esta es una evolución un poco más tardía de la espondilodicitis. El tercer tópico del día son las necrosis óseas vasculares. La necrosis ósea vascular es una necrosis isquémica, aséptica, de epífisis, mal conocida. En los adultos puede afectar muchos huesos, pero el más frecuente es la cadera, y en los niños es casi exclusivo de cadera. El mejor método es la resonancia magnética. En los niños se llama enfermedad de Lech-Perthes-Calvé. La necrosis isquémica de la cabeza femoral se llama enfermedad de Lech-Perthes-Calvé. Durante 3 semanas la enfermedad se puede ver solo por resonancia magnética o por centellografía. A partir de las 3 semanas ya se puede ver por tomografía o por radiografía simple. Esta ya es una fase en que se ve, fíjense, la cabeza femoral izquierda está aplastada en el eje cráneo-caudal con respecto a la derecha. Esto es porque la necrosis debilita el hueso y el hueso se aplasta literalmente. Y este es un estadio más avanzado de una necrosis ósea séptica bilateral en un adulto. Hay un aumento de la densidad del extremo superior de la cabeza femoral y un aplastamiento, porque el hueso subcondral se fractura como efecto de la necrosis. Entonces es como un edificio que colapsa y disminuyendo la altura cráneo-caudal. La resonancia muestra desde el inicio del proceso, hay un cambio de señal en las cabezas femorales en todas las secuencias, que traduce reemplazo de médula grasa. Esta es una secuencia T1, la grasa del tejido subcutáneo es hiperintensa. En la médula ósea hay grasa también, y esta grasa es reemplazada por material necrótico, digamos. Lo mismo en las secuencias que son sensibles a fluidos, se ve el edema, material necrótico y edema en el hueso. A la izquierda ven lo normal. Fíjense, comparen esta cadera izquierda normal con esta cadera izquierda patológica secuelar de una necrosis ósea aséptica. Y lo ideal es descubrir el proceso en su inicio y evitar estos colapsos masivos como ocurren en el caso que ven en la derecha. En cuanto a la identificación de la osteoporosis, esto es lo último. Es muy importante identificar la osteopenia y la osteoporosis. Son grados diferentes de disminución del capital óseo. La osteopenia es un grado menor, la osteoporosis es el grado más severo de pérdida de... Esto es muy importante identificar porque las pacientes generalmente son mujeres posmenopáusicas, están expuestas a fracturas por insuficiencia. Esto puede ser fisiológico en la posmenopausia, pero puede haber otros factores que expliquen, como la ingesta de corticoides o la enfermedad Cushing o la poca actividad física, etc. Y el riesgo son las fracturas por insuficiencia. El diagnóstico se hace por un método, hoy el diagnóstico se hace, esto es universal, por un método que se llama dosimetría. Es un método que usa rayos X que se llama DEXA. Es una densitometría de baja dosis, absorción de rayos X por dosimetría de baja dosis. Esa sería DEXA, el acrónimo de esto en inglés. Y la máquina toma una radiografía, una especie de radiografía, hablando en términos sencillos, de la columna, del fémur y de los huesos, y calcula la cantidad de material óseo. Esto se reporta a tablas donde se compara con la población normal. Este fue el último slide. Muchas gracias.